Bienvenido estudiante al capítulo número 3 del módulo de anatomía. Mi nombre es Paul Neira. Empecemos con las actividades. Siguiente. La anatomía, como dije en los módulos anteriores, corresponde a revisar algunas estructuras anatómicas. El día de hoy vamos a tratar de ver las estructuras correspondientes al sistema digestivo. La intervención de las estructuras anatómicas en el sistema digestivo conllevan a consumir un alimento, transformarlo en todo ese tubo largo de más de 11 metros y al final aprovechar los nutrientes a través de la reconstrucción de moléculas a nivel del sistema y las funciones del hígado. Siguiente. Empecemos hablando un poco del abdomen. El abdomen es una cavidad que obviamente está limitada también, un espacio que está limitado por ciertos parámetros. Por encima el diafragma, por debajo obviamente las estructuras del anillo pélvico y lateralmente por una capa, una membrana que envuelve a todas las vísceras internas de las cuales hablaremos el día de hoy, que corresponden a el peritoneo. Entonces, para que nosotros anatómicamente podamos revisar cuáles son las partes y la ubicación anatómica de las estructuras, algunos anatomistas comenzaron a generar líneas imaginarias que permitían dividir al abdomen en 4 cuadrantes o, lo que más prácticamente utilizamos, que viene a ser los segmentos abdominales constituidos por 9 zonas. Entonces, esto es lo que el día de hoy vamos a ir revisando de forma detallada. Siguiente. Casi todas las vísceras que contienen la cavidad abdominal pertenecen al aparato digestivo. Es cierto, sin embargo, algunas vísceras también pertenecen al sistema renal, como por ejemplo los riñones, al sistema urinario, pues, ¿no? Y la membrana que envuelve estas estructuras abdominales y las mantiene en su posición se llama peritoneo, que es una especie de membrana también que así como la pleura y el pericardio, pues obviamente le dan una especie de factor de protección, nutrición e hidratación a las vísceras que tenemos del sistema digestivo y otros más a nivel de la cavidad abdominal. Siguiente. Empecemos primero hablando de la parte anterior de la pared abdominal. Aquí vamos a encontrar a los músculos de la prensa abdominal, constituidos por el recto abdominal, los oblicuos mayores y menores y un músculo transverso que funciona como una especie de faja, que es el músculo que más está en contacto con las partes internas del abdomen. ¿Para qué sirve tener obviamente los músculos abdominales en perfecto estado? Para evitar los problemas lumbares y para mantener un buen sistema circulatorio abdominopélvico. Aquí están las regiones anatómicas o zonas anatómicas constituidas por 9 segmentos. Primero, recordar, en esta posición, en mi persona. Primero, el hipocondrio derecho, en mi persona, obviamente. Esta es mi mano derecha, el hipocondrio derecho, la zona del epigastrio, la zona del hipocondrio izquierdo. Esos 3 segmentos son los segmentos superiores de la cavidad abdominal. En la zona media vamos a encontrar flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio. Y en la zona inferior de la cavidad abdominal vamos a encontrar fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. ¿Para qué saber estas estructuras o estas zonas? Para poder delimitar qué es lo que vamos a encontrar anatómicamente dentro de esos segmentos. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar al hígado y la vesícula biliar. En la zona del epigastrio vamos a encontrar al estómago y al páncreas por detrás de él. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar al vaso, ¿no? A nivel de los flancos derecho e izquierdo vamos a encontrar los riñones. En la zona medial vamos a encontrar el intestino delgado, conocido como yeyuno, ¿no? A nivel de la fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda, según el género, podemos encontrar ovarios, podemos encontrar el apéndice, el ciego, sobre todo en el lado derecho. Aquí es donde encontramos justamente estas estructuras anatómicas. Y en el hipogastrio vamos a encontrar útero, si es que es sexo femenino, o también vamos a encontrar la vejiga, ¿no? A nivel de la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar el colon sigmoides y pues obviamente en el trayecto de los flancos también vamos a encontrar el colon ascendente por el lado derecho y el colon descendente por el lado izquierdo. Siguiente. El estómago es una porción dilatada, hay que recordar que tiene una entrada
que la une con el esófago. Hay que recordar también que tiene una salida que la une con el duodeno o la primera porción del intestino delgado, ¿no? Entonces, su delimitación superior está generada por el cardias y su delimitación inferior está generado por el píloro. Entonces tenemos cardias por arriba, píloro por debajo, ¿no? Entonces el estómago se encuentra ubicado en el epigastrio, en la zona más alta de la cavidad abdominal y también por delante del páncreas. Siguiente. Ahí está justamente, el estómago posee dos esfínteres, o una entrada y una salida. El cardias, que obviamente es la unión entre el esófago y el estómago, permite el pasaje de alimentos en forma unidireccional. Si los alimentos se salen del estómago hacia el esófago, aparece una enfermedad conocida como reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Muy bien. Entonces el cardias está presente uniendo el esófago con el estómago y su función es la de contener los alimentos dentro de la cavidad gástrica y generar un pasaje de forma unidireccional desde la cavidad oral hacia el estómago. Siguiente. Aquí están justamente las partes de la cavidad abdominal, la parte superior conocido como fondo o fundus gástrico, la parte medial conocido como cuerpo del estómago y la parte inferior conocido como antro, ¿no? Importante pues porque obviamente aquí se va a recibir un quimo que es permisible y va a evitar dañar a la mucosa intestinal o también conocido como duodeno. Siguiente. Aquí están justamente fondo, cuerpo y antro, partes del estómago. Siguiente. Cada uno de ellos obviamente tiene su funcionalidad entre producir ácido, producir hormonas, producir enzimas y producir moco. El estómago tiene una curvatura menor, que es la que está relacionada con la zona del hígado, y una curvatura mayor que está relacionada con el vaso, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. El hígado por el lado de la curvatura menor y el vaso por el lado de la curvatura mayor. El intestino delgado es una porción que aproximadamente mide unos 5 a 6 metros de largo, ¿no? Permite pues obviamente ubicarse entre el estómago y el colon, ahí lo vamos a encontrar. Su función es absorber nutrientes, es importante porque tiene que absorber agua, es importante porque tiene que absorber hierro y otros elementos más que en la dieta vamos ingresando de forma constante, ¿no? Siguiente. El intestino delgado posee 3 segmentos: duodeno, que es la primera porción que se relaciona con el estómago, yeyuno, que es la parte mucho más larga, y también el ilion, que es la parte final que se va a unir con el intestino grueso, ¿no? Entonces el duodeno mide 25 centímetros o 30 centímetros en promedio, obviamente tiene varios segmentos, ¿no? Siguiente. El yeyuno obviamente aparece después del duodeno, es largo, absorbe agua, es encargado de generar la famosa marea alcalina, es encargado también de generar pues algunos trastornos metabólicos que definitivamente no estamos acostumbrados a manejar. Y por último, siguiente, una vez que el ilio termina aparece el ciego, ¿no? Aparece el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Muy bien. El intestino delgado posee algunas capas, como por ejemplo de adentro hacia afuera, podemos llamar mucosa, luego capa muscular, luego vamos a encontrar la capa grasa o capa lipídica también, ¿no? Todo esto le confiere ciertas propiedades que hay que tratar de entender o manejar. Siguiente. La mucosa del intestino son como ribetes de peines, obviamente así están distribuidos como en la imagen ustedes pueden ver, para que las partículas, para que los nutrientes y otras cosas más caigan directamente, sean atrapados por el sistema celular del sistema respiratorio, ¿no? Siguiente. La motilidad del intestino es peristáltica, así como ven en la imagen, es una especie de movimientos de reptación donde se va propulsando, ¿no? Generando el impulso para que los alimentos vayan en un solo sentido sin que esto genere problemas de otro tipo, ya sea patológico o otro más. ¿Listo? Siguiente. El intestino delgado pues obviamente participa en la digestión, pero más específicamente el intestino delgado transforma el quimo gástrico en quilo intestinal, y así como esta papilla puede absorberse los nutrientes necesarios para cumplir ciertas funciones, ¿no? Entonces permite también la digestión, es obvio,
de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos. Intestino grueso, como pueden apreciar, tienen varios segmentos. Tenemos el apéndice cecal, que es un órgano que se encarga pues obviamente de cuidar la patogenia o el desarrollo de enfermedades a partir pues obviamente de un germen que puede matar a las células que tenemos a nivel del colon o a nivel del apéndice, y pues obviamente como patología irreversible terminaría en un cuadro quirúrgico, ¿no? Luego tenemos el colon ascendente, el colon transverso que va de derecha a izquierda, y luego el colon descendente, el sigmoides y la zona rectoanal. Muy bien. Aquí podemos apreciar justamente el colon transversal, podemos apreciar también el tema de la presencia de estas estructuras como por ejemplo el inicio de una dilatación importante conocido como ciego. Entonces, el apéndice cecal básicamente es como una especie de control de seguridad de patologías cercanas o que estén ingresando hacia el nivel del intestino grueso. Entonces, ¿qué puede generar la apendicitis? Pues obviamente fecalitos, parásitos a la cabeza y trastornos inflamatorios que obviamente involucren un manejo sistémico y complicaciones sistémicas por el uso de ese tipo de fármacos, ¿no? Muy bien. Una vez que avanzamos en el colon ascendente al lado derecho, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, pues obviamente aquí separamos al intestino grueso en dos partes. Una derecha que absorbe agua y una izquierda que forman las deposiciones. Siguiente. Muy bien, aquí justamente el detalle, el colon ascendente, a medida de entre 12 y 20 centímetros en este lado de aquí, ¿cierto? Luego vamos a encontrar al colon transverso, que va a empezar desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico en un trayecto de distancia de entre 40 y 50 centímetros de la persona. Y por último tenemos el colon descendente, el cual pues obviamente se encarga de absorber el resto de los minerales y también formar la materia fecal para ser evacuada. Ahí está el colon sigmoides, 40 centímetros aproximadamente, que pues obviamente se encarga de generar algunos procesos digestivos como la evacuación, como mencioné hace un momento. Siguiente. El recto, 20 centímetros, ¿qué es lo que permite? Pues básicamente tener un control adecuado de patologías oncológicas, sobre todo que se dan en esta forma. Tamaño, aproximadamente 20 centímetros. ¿No? Termina en una especie de anillo conocido como esfínter anal, ¿no? Siguiente. Ahí está justamente la función del colon, es el lado derecho, reitero, absorber el agua, lado izquierdo, formar las deposiciones y favorecer la expulsión de las mismas, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos el famoso apéndice cecal o apéndice vermiforme, promedio de más o menos 7 a 8 milímetros, pequeñito, ¿no? En promedio también de 2 centímetros o 20 milímetros, y hay otros que vienen a ser pues tamaño de 5 centímetros o de 10 centímetros y dar ciertas características y particularidades que hay que tomar en cuenta en el desarrollo de la apendicitis, ¿no? Siguiente. El signo inflamatorio sospechoso que podemos tener cuando hay obviamente indicios del apéndice, pues obviamente la prueba de McBurney, que es obviamente presionar la zona de la fosa ilíaca izquierda y encontrar dolorabilidad. 2, que la persona esté tóxica, vomitando, sin diarrea y con una serie de situaciones más que no llevan a hablar de un cuadro bacteriano, sino más bien inflamatorio, ¿no? Siguiente. El hígado, que es una glándula de color rojo vinoso, pesa aproximadamente unos 2 kilos, ¿no? Tiene 5.000 funciones en simultánea que tiene que hacer, y definitivamente el proceso clave o la palabra clave para poder definir al hígado, pues obviamente son el sistema de drenaje de las vías biliares, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es importante tomar en cuenta. Siguiente. Recibe la mayor parte de la sangre, más o menos unos 85% del volumen total sanguíneo. ¿Para qué? Para absorber los nutrientes, para empaquetarlos y llevarlos a todos los tejidos de una manera bastante eficiente, ¿no? Siguiente. Recibe un 15% de la sangre, no de la vena porta, sino más bien de la arteria hepática. Entonces,
Estas arterias hepáticas, este sistema venoso portal, lo que hace es absorber el 100% de la sangre para darle justamente los nutrientes que necesitan y luego ir elaborando mejor propuesta microbiológica o molecular para entregar la misma cantidad de oportunidades enzimáticas a diferentes tipos de tejido que ustedes han podido comprobar. Entonces, es importante que el hígado tenga una forma muy práctica de poder estar desintoxicado, una forma muy práctica de mantenerlo justamente en ese estado a través de una buena alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente todo lo que hagamos en relación al hígado, pues definitivamente nos va a generar un problema, ¿no? Siguiente. Y la vesícula biliar es una especie de una bolsita que se encuentra en la base del hígado y lo que hace básicamente es tratar de tomar ciertos parámetros para poder controlar la dosificación de la bilis que se produce en el hígado pero que se almacena en la vesícula. Entonces, ¿qué sucede? Que la bilis sirve para poder digerir las grasas, ¿no? Uno cuando come grasa, la bilis se encarga de digerir esas grasas. Y si no se contrae con mucha frecuencia, aparecen los famosos cólicos biliares, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos una foto, bueno, no una foto, sino más bien una imagen casi tridimensional donde encontramos los cálculos de la vesícula biliar en la parte del fondo de la vesícula y pues obviamente que van a generar mucho dolor en caso de que consumamos algunos alimentos muy potentes, ¿no? Ahí está, justamente la bilis se forma por el colesterol, se forma por ciertas vitaminas, se forma justamente por el tema de algunos líquidos necesarios para tomar en cuenta. Ya, eso definitivamente es parte de la composición de una sustancia química que permite la digestión de las grasas. ¿Qué cantidad de bilis producimos en un día? 1,5 litros. Así, 1,5 litros. Y se reabsorbe constantemente o se excreta a través de las heces, porque el pigmento de las heces es por esa bilirrubina y el pigmento obviamente de la orina también es justamente por un derivado de la bilirrubina. Siguiente. El páncreas, hablando del páncreas, se encuentra obviamente, como dije, en el epigastrio, detrás de la cavidad que ocupa el estómago, ¿no? Hay que entenderlo, el estómago está por delante del páncreas o el páncreas está por detrás del estómago. Tiene dos funciones muy puntuales. Una función directamente endocrinológica donde permite pues obviamente la producción de insulina y de glucagón. Por otro lado, el páncreas tiene una función netamente exócrina, ¿no? El cual permite generar grandes cantidades de jugos pancreáticos que van a favorecer la última etapa de la digestión de los alimentos conocidos como carbohidratos y conocidos también como proteínas, ¿no? Entonces, entre la bilis y entre el páncreas se digieren todos los alimentos, carbohidratos, grasas y proteínas, y quienes contribuyen a que esto pase es, por un lado, el duodeno y por otro lado, la presencia de la bilis y el conducto de drenaje biliar y la presencia del páncreas y el conducto de drenaje pancreático, ¿no? Siguiente. Ahí está justamente en verde el trayecto de la bilis, el colédoco, y en el lado derecho pues obviamente van a encontrar ustedes al páncreas con sus diferentes tipos de intrincaciones producto de esta mala irrigación que ocurre en la persona. Siguiente. Entonces recordemos, función exócrina,